4. Javier. Luego Alex 6. Ahora 5. 5 años. ¿Oyente? No, soy sorda, yo soy sorda. ¿Habéis visto a estos niños y niñas? Todos son sordos y menores de 6 años. Este es el primer DVD de una colección de 8 DVDs pensados para familias como la vuestra, donde queremos que conozcáis a muchas familias, a profesionales y a chicas y chicos sordos. Recibir la noticia de que vuestra hija o hijo es sordo os habrá hecho tomar muchas decisiones y buscar información sobre audífonos, implantes cocleares, lengua de signos, además de pasar por médicos, logopedas, y en muy poco tiempo os ha tocado asimilar una nueva situación. Una vez diagnosticada la sordera, aparecerán nuevas tareas: el certificado de discapacidad, la elección del centro educativo al que irá. Es muy normal que dudéis sobre las medidas que vais a tomar. Esto es positivo, porque significa que son decisiones importantes que hay que pensar bien. Conocer todas las opciones, así como contar con profesionales que os puedan orientar, os dará la tranquilidad y la fuerza para enfrentaros a esta nueva situación. Profesionales como los que vais a conocer a continuación. El certificado de minusvalía, digamos que es el documento oficial que te va a dar acceso a algunas ayudas o a, digamos, a demostrar que tienes una discapacidad y por lo tanto a derecho a lo que establezca la administración. Muchas veces lo que hemos dicho de las ayudas a los audífonos, también en el impuesto sobre la renta, también en los impuestos sobre la matriculación de los coches, con el certificado de discapacidad, cuando hay más de un hermano, puedes obtener el título de familia numerosa, aunque solo sean 2 hijos, y con el título de familia numerosa pues acceder a algunas ayudas. También en reducción en los abonos de transporte, lo que decimos del impuesto de la renta o de la matriculación de los coches. También sirve para reservar una plaza escolar. Suelen ser muy variadas, vienen con unas expectativas, algunos creen que van a servirles de mucho, otros que no les van a servir. La verdad es que vienen unos muy desorientados y otros con demasiada información, muy contradictoria, porque la han elegido en distintos sitios, la han mirado en internet, han ido a distintos centros, con lo cual son muy contradictorias. Las expectativas creo que es el audioprotesista quien se las crea. Al principio, cuando te enteras de la sordera, te encuentras bastante perdido, porque yo por lo menos en mi mundo no hay ningún sordo. Entonces te empiezan a hablar por un lado, por otro, que si implantes sí, que implantes no, que mejor que el niño signe, que mejor que no signe nada, que la teoría oralista completa, que te encuentras ahí un poco perdido. Entonces yo soy partidaria de conocer todas las teorías y analizarte un poco a ti mismo y ver qué quieres para tu hijo. Yo cogí una vía y confío en los profesionales con los que estoy completamente y me guío por ellos, y lo que ellos me dicen se sigue a rajatabla, porque creo que ellos son profesionales, que están todos los días con niños sordos y que saben más que yo, que solo tengo el caso de mi hijo. Entonces a veces los padres
vienen sobre todo con el tema de la lengua de signos, la lengua oral. Ahí es donde más confusión tienen. Y en estos momentos, después del implante, también donde escolarizan. Entonces, a veces cuando nos llegan los padres un tanto confusos, nosotros nos vemos en la obligación de intentar reestructurar esa información, darles una información sobre todo muy objetiva y orientarles hacia cuál es la mejor opción educativa para el niño sordo. María aprendió a andar antes que Luis. A vuestro hijo le gusta la verdura, pero a su hermana no. Y Carlos es un as en las matemáticas, pero su prima lo es en baloncesto. Cada niño y niña es único e irrepetible, con sus capacidades y sus limitaciones, con sus necesidades, sus ayudas técnicas o su tipo de pérdida auditiva. Lo importante es permitirles sacar lo mejor de sí mismos. En el colegio pasará gran parte de estos primeros años y es allí donde experimentará, probará, se equivocará y aprenderá muchas cosas. Elegir un buen cole, que conozca a más niños y niñas sordos, jugar con sus amigos y amigas oyentes, le permitirá crecer sabiendo que hay más como ellos y ellas, y que la sordera es una característica más, como lo es para su amigo José, para su amiga Marta, para su profe Lourdes, que también son sordos. No, todos los niños sordos de 0 a 6 años no son iguales. De la misma manera que todos los niños oyentes de 0 a 6 años tampoco son iguales y que esa variabilidad depende de múltiples factores, depende de factores que son inherentes al propio niño y factores inherentes al entorno social, educativo y familiar en el que los niños crecen. Entonces, a esa variabilidad de los niños oyentes en general, en el caso de los niños sordos, hay que añadir una variabilidad que tiene que ver con condiciones del niño, con el grado de pérdida auditiva, con el tipo de pérdida auditiva que tienen, la causa que ha originado la pérdida auditiva, pero también con factores del entorno que son muy importantes. Es muy importante que los niños comiencen la escuela infantil lo antes posible, en general, y los sordos en particular, porque ellos encuentran allí una vía de comunicación, una vía de socialización, y sobre todo es muy importante que en esa escuela tengan unos amigos sordos, unos amigos oyentes en los que puedan ir construyendo poco a poco y de manera temprana su identidad. No, está mirando él, luego me siento con él. Bueno, los especialistas nos comentaron que en un principio podía ir a un colegio de oyentes y bueno, nosotros pues dijimos pues adelante, pero con el tiempo hemos visto que no es así, o sea que integración, que dice integración, realmente no existe en los colegios públicos oyentes. Hemos tenido que acudir a un colegio de integración de niños sordos porque es aquí donde ellos verdaderamente ven que sí que se pueden integrar con niños oyentes y niños sordos todos juntos. La elección del colegio más adecuado, de la escuela más adecuada para un hijo siempre es un proceso difícil y que depende también de múltiples factores, del tipo de educación que unos padres quieran para su hijo, del modelo educativo que tengan unos centros u otros centros. Pero en el caso de los niños sordos, tal vez lo más importante es que sean centros que tengan cierta experiencia de tener niños sordos, que tengan una actitud de acogida hacia la diferencia, hacia la diversidad, que tengan una actitud y una disposición para modificar, para adaptarse
para ser flexibles a las necesidades que pueden presentar los niños, que son diferentes, porque todos los niños son diferentes y también son diferentes los niños sordos. Que conozcan a otros niños sordos también es fundamental desde nuestro punto de vista y sobre todo desde nuestra experiencia. Cuando nos hemos encontrado alumnos sordos, que eran los únicos que estaban en los centros escolares, estos niños siempre, hombre, hay de todo, hay excepciones, pero normalmente están más inhibidos. Pues la verdad es que sí, y es muy importante. Los niños sordos pueden llegar a pensar o a sentir que están solos, que hay muy pocos como ellos o incluso que son los únicos. Si pueden ver que existen otras personas sordas adultas y que pueden ser profesores, entonces los niños podrán imaginarse que de mayores podrían ser médicos u otras profesiones y que eso es posible. Los adultos sordos constituyen un modelo de identificación muy importante. La mayor parte de los niños sordos nacen en contextos oyentes, es decir, no suele haber otras personas sordas en su medio familiar, en su vecindario, en el entorno social más cercano. Entonces es muy importante que esos niños tengan oportunidades de conocer otros niños sordos. ¿Para qué? Pues para evitar posibles sentimientos de extrañeza, de ser raros, de ser distintos, para tener otros modelos. Ah, mira, otros que llevan implante como yo, otros que llevan audífonos como yo. Eso, por ejemplo, en el medio escolar ayuda mucho, en el caso de los adolescentes, a no rechazar la ayuda técnica cuando hay otros sordos que también llevan esa misma ayuda técnica, ese implante o ese audífono. Comunicar, cantar, signar, hablar, compartir. Es posible que os hayáis preguntado cómo hacer todas estas cosas, cómo contarle un cuento o cómo decirle lo mucho que le queréis. Al principio parece una tarea casi imposible porque ¿me va a entender? Pero si es sordo, mejor no le digo nada, ¿no? Sus primeros signos, sus primeras palabras, llegarán, pero hasta que lleguen no hace falta esperar. Tenéis un tiempo precioso para disfrutar que no admite esperas, con todos los recursos que tengáis a vuestro alcance, usar signos, exagerar la expresión facial y corporal, vocalizar más, seguro que lo vais a hacer fenomenal. Sobre este tema y otros muchos relacionados con la comunicación podéis consultar la web www.mihijosordo.org. La comunicación en la familia es que es el pilar básico, sino que somos. Si en los años de seguridad básica, como es el primer año, el segundo año, los terceros, que se está formando la personalidad del niño, hay problemas de comunicación, pues esto va a tener consecuencias, es que esto es indudable. Necesitan sentirse seguros, necesitan que los adultos que están a su lado les ayudan a crecer como personitas. Entonces, claro, es que es fundamental. Lo que es importante para aprender a desarrollar el lenguaje oral o cualquier lenguaje es tener oportunidad de tener muchas interacciones con personas más competentes. Con la familia, con los padres, con otros familiares, con niños, con vecinos, con compañeros del colegio, con otros interlocutores. Tener interacciones, sobre todo en el caso de los padres, que estén muy vinculadas a los intereses de los propios niños y que sean lo que nosotros llamamos contingentes, es decir, que estén relacionadas con aquello que el niño está haciendo o aquello en lo que está interesado en ese momento. Esas respuestas que los adultos damos a las iniciativas de los niños y a los intereses de los niños en una situación de intercambio comunicativo placentero, tranquilo, cargado de emociones positivas,
son de alguna manera las redes sobre las que se tejen una buena parte de las competencias del lenguaje. Yo creo que el desarrollo de un niño necesita sobre todo socialización y sobre todo comunicación. Y la lengua de signos les aporta una felicidad plena porque conocen, tienen una herramienta de comunicación que mientras están aprendiendo la lengua oral les ayuda a crecer, les ayuda a disfrutar, les ayuda a ser felices. Entonces yo recomiendo siempre que intenten buscar una escuela bilingüe en el que se formen tanto en lengua oral como en lengua de signos. Y aparte son niños que necesitan muchas explicaciones, necesitan muchos conocimientos, porque a diferencia de los oyentes tienen un bombardeo constante de información. Les llega por la radio, por la tele, por lo que habla el vecino, por lo que habla en el autobús. Pero los niños sordos no. Entonces necesitan esos conocimientos previos para poder incorporar conocimientos nuevos. Y eso te lo da el vivir muchas experiencias, el ir a muchos sitios, a muchos lugares. Es fundamental, ¿eh? Nosotros observamos que a veces con un diagnóstico de sordera en los bebés, las familias se cortan, dejan de ser competentes en esto tan espontáneo que es el hablar y el cantarle a nuestros hijos. Entonces vemos que ellos mismos se reprimen y se cortan y dicen, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué les voy a cantar si son sordos y no me oyen? Y vemos que hay un periodo casi de silencio, si no total, casi. Muy duro, muy mal, porque no sabías, es increíble cómo te puedes quedar tan bloqueado porque no sabías qué hacer. Yo ahora me he dado cuenta que es curioso, fíjate, la primera etapa de la vida de Amanda yo solo me dedicaba a vestirla, a bañarla, llevarla y traerla, ¿sabes? Y me daba cuenta de que no jugaba con ella, no la bañaba y la vestía y le daba de cenar y ya está. Eso sí, cariño le daba mucho porque la tenía siempre aquí conmigo, pero realmente comunicarme con ella, de jugar con ella, hacerle monerías y todo eso, no me dedicaba a eso. Mi hijo Javier me ha enseñado muchas cosas, he aprendido mucho de él, porque aunque al principio pensaba que la comunicación entre los dos iba a ser más difícil, creo que Javi y yo tenemos un feeling especial y el mirarnos sabemos lo que queremos decir. Al principio sí que me costaba más expresarme y hablar con él, pero es que ahora es un sentimiento que es que casi es muy difícil de explicar. Nosotros nos comunicamos con ella siempre, o sea, desde que se levanta hasta que se acuesta. Cuando más tiempo estamos con ella son los fines de semana, evidentemente, pero ella está constantemente preguntando y nosotros, tanto nosotros como sus hermanas, que sus hermanas están muy implicadas también en el tema, ellas siempre están constantemente comunicándose y además ella está en una edad que tiene mucha curiosidad y pregunta ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Qué es eso? O sea, está constantemente preguntando. Ahora estáis aprendiendo que no le podéis hablar desde la otra habitación o llamarle mientras corre y que hay que ser más expresivos. Son pequeños cambios que tenéis que hacer para que la comunicación entre vosotros sea mucho mejor, independientemente de si vuestro hijo o hija lleva audífonos, implantes cocleares, hable o signe. El esfuerzo compensa en cuanto les veáis su cara de felicidad. El contacto visual, que os mire antes de decirle o signarle algo, será el punto de partida para poder decirle todo eso que queréis. ¿Cómo conseguirlo? A mi hijo le implantaron muy pequeñito, entonces enseguida empezó a oír. Pero creo que la expresividad es indispensable
Y los signos a mí me han ayudado muchísimo. Ya te digo que al principio el niño, pues le veías un cuento, claro, era muy chiquitín. ¿Qué le lees a un niño? Pues el pajarito, el guaguao, el gato. Poco más necesita un bebé, y como él fue oyendo también paulatinamente y yo fui aprendiendo más signos, pues hicimos el camino juntos, digamos. No he tenido problemas con el de comunicación. Como sabemos, para las personas sordas las estrategias de comunicación visual son algo fundamental. Lo principal es que la información vaya a través de esta vía visual. Si estoy de espaldas y al mismo tiempo me signan, no puedo recibir la información. Para recibirla, debo girar la cabeza, mirar a la persona y así poder comunicarnos. Sin embargo, las personas oyentes pueden hablar sin mirarse porque oyen. Las personas oyentes no se dan cuenta de que hay que controlar estas estrategias de comunicación visual. Estamos haciendo todo un trabajo para que vuelvan a recordar las canciones infantiles que incluso les cantaron a ellos o les han cantado a sus otros hijos oyentes, pues las típicas de los 5 lobitos, el aserrín, aserrán, Don Pimpón, el que todo, por aquí voy a cortar, por aquí, y hacemos cosquillas. ¿Por qué? Porque aparte de ser las bases para la aparición del lenguaje, también emocionalmente hay un contacto físico muy importante. Son retailas, son canciones que hay que guardar turnos, el cucutrás, todas estas canciones de la tradición oral que los especialistas les dan mucha importancia para la aparición del lenguaje, vemos que los niños sordos se la pierden. Entonces volvemos a insistir que recordemos, que pensemos que aunque el niño ya es un poquito más mayor, que no es un bebé, pero que necesitamos recuperar ese tiempo, a lo mejor que ha habido un poquito de vacío en esa comunicación. Son muchas las decisiones que hay que tomar cuando empezáis este viaje en familia, y es posible que una de ellas sea lengua de signos o lengua oral. Tal vez la pregunta sea: ¿lengua de signos y lengua oral? Claro. Crecer dominando 2 lenguas que se complementan entre sí es una buena manera de que tu hija o tu hijo sordo afronte la vida con más recursos y pueda beneficiarse de lo bueno que tienen ambas lenguas y echar mano de cualquiera de ellas cuando la necesite. La lengua de signos es una lengua visual que se expresa con las manos, la expresión facial y el cuerpo. El hecho de que la lengua de signos sea visual es lo que hace que sea tan fácil de aprender para las niñas y niños sordos desde que son pequeños. No hace falta elegir entre una u otra, las dos pueden ser compañeras de viaje de vuestra hija o hijo sordo y unas estupendas aliadas de su crecimiento. Lo importante es tener herramientas para comunicarse y entenderse en cualquier situación. ¿Cómo pueden elegir los padres el sistema de comunicación con su hijo? De la misma manera que los niños son distintos, los niños sordos son distintos unos de otros, también las familias son distintas unas de otras. Y cada familia hará su propia opción. ¿En función de qué? Pues en función de la información que reciban y de los recursos disponibles que tengan allá donde están y allá donde viven. En función de sus actitudes, sus deseos, su modelo educativo, sus expectativas, lo que ellos quieren en definitiva para su hijo, y en función, como tercer elemento fundamental, en función de las necesidades que tenga y las características que tenga su hijo, de si puede o no hacer un uso funcional de su audición o de sus restos auditivos, de si tiene más una necesidad de utilizar canales visuales o complementariamente a los canales auditivos, es decir, dependiendo de lo que el niño también necesite. Yo creo que esos 3 elementos son los que cada familia baraja
y finalmente son los que le permiten decidir cuál es su mejor opción. Pues mira, yo es que lo único que puedo decir de los signos, ya me hables de lengua de signos, ya me hables de bimodal o lo que sea, yo lo único que puedo decir es que me ha ayudado tanto, ¿sabes? En cualquiera de las facetas que quieras, o sea, me da igual, tanto para hablar con ella en logopedia, me ha ayudado un montón, me ha enseñado a comunicarme con ella, ¿sabes? O sea que yo no puedo decir que rechazo esto o rechazo lo otro, porque como todo me ha ayudado y todo me ha venido bien y con ella he aprendido a comunicarme, ¿sabes? Pues no puedo decir nada malo desde mi punto de vista. A mí me ha ayudado personalmente. Luego ya cada uno puede opinar lo que quiera. En mi caso concreto ha sido muy beneficioso. No afecta, o sea, la lengua de signos es muy importante para aprender el lenguaje oral, porque como ya he dicho antes, a nosotros nos sirve para aprender. Ella aprende el lenguaje oral, yo aprendo lengua de signos, no afecta para nada. Yo pienso que es importantísimo saber lengua de signos para aprender lenguaje oral. Mira, la lengua de signos para el niño sordo es todo, cuando principalmente es la vía de acceso a la comunicación y a la información y al mundo, ¿no? A conocer el mundo. Por lo tanto, a las competencias lectoras lo mismo. Yo creo que hay que entender que la lengua escrita tiene dos cosas. Una, tengo que conocer el mundo para poder luego leerlo, ¿vale? Entonces, eso la lengua de signos se lo da al niño sordo. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo lo que hagamos en ese camino estaremos favoreciendo que el niño, cuando se enfrente a un texto, se enfrente comprendiendo el mundo, teniendo en la cabeza un montón de vocabulario, teniendo en la cabeza un montón de relaciones entre las palabras. No es tanto que las personas sordas tengan que aprender la lengua de signos, sino que lo hacen de una forma natural, algo que no ocurre cuando aprenden a identificar y discriminar sonidos al oírlos. Van viendo la lengua de signos y la van aprendiendo de forma natural. Además, en estas edades son como esponjas y aprenden con mucha facilidad. A través de la lengua de signos acceden a una gran cantidad de información y les aporta beneficios a nivel cognitivo, emocional, lingüístico, afectivo, en todas sus facetas. Hombre, pues sí, yo creo que la lengua de signos tiene ventajas porque mi hijo, aunque tenga un implante, aunque lleve audífonos, es sordo. Entonces, hay momentos en los que no le valen ninguna ayuda técnica. Con lo cual, yo qué sé, si está en una piscina, si está en la playa, si un día se le estropea el aparato, necesitamos comunicarnos con él. Y ahora él está empezando a entendernos y nosotros estamos empezando a saber cómo comunicarnos, pero en un futuro será mucho más fácil porque tanto él como nosotros lo tendremos más manejo. Cuando estamos en la piscina o en la playa yo hago signos porque sé, el bimodal, pero con los demás que no saben nada, lo que les digo siempre es que miren al niño cara a cara, que se pongan a su altura para que él pueda mantener una lectura labial, porque es muy frecuente, por ejemplo, la chica que le cuida, pues que de repente empieza a gritar: Álvaro, que te caes a la piscina. Eso no sirve de nada. Tienes que acercarte al niño, tocarle que te caes, cogerle y mirarle siempre cara a cara. Eso cuesta explicarle a la gente, pero se consigue al final. Y yo les pongo el ejemplo porque algunos papás pues tienen niños, tienen un segundo hijo, un niño oyente, y yo les digo: vosotros con vuestro hijo oyente habéis disfrutado del cuento de Caperucita Roja desde muy pequeñito. ¿Y por qué no lo vais a hacer con vuestro hijo sordo? En lengua oral no pueden hacerlo, porque el niño todavía no es capaz de comprender. Si lo contamos en lengua oral, el niño va a entender dos palabras: Caperucita, Roja, el lobo, pero no va a saber si Caperucita va a casa de la abuela, si el lobo se ha escondido detrás de un árbol, porque ahí nos encontramos con estructuras de la lengua oral para las que el niño sordo todavía no está preparado. En cambio, en lengua de signos el niño entiende
si Caperucita tiene miedo, si la abuela se esconde debajo de la cama, si el lobo es feroz y se va a comer a Caperucita. Entiende esos sentimientos, entiende esa parte del lenguaje que no está en las palabras, que está, pues que es un lenguaje abstracto, ¿no? Y la lengua de signos se lo permite. Entonces yo les digo, ¿por qué vamos a limitar a que nuestro hijo sordo no disfrute de esos cuentos, esperando a que tenga una competencia oral buena? Por muy poco que hicieras por ella, con 2 signos que hicieras con ella, eras feliz. Su cara de alegría ya te animaba, te hacía seguir. Eso es lo que más nos ha enseñado ella. Ventajas todas, o sea, absolutamente todas las ventajas. A ver, para mí es muy importante que mi hija aprenda a hablar, evidentemente, pero la lengua de signos es importantísimo, porque yo soy muy consciente de que ella está implantada coclear, pero que ella es sorda. Entonces, yo no sé si el día de mañana eso va a fallar. Ella tiene que saber lengua de signos, igual que ella, el resto de la familia, para poder comunicarnos con ella siempre. ¿Y llegará a hablar? Para vuestra hija o hijo sordo, esta no es una tarea fácil. Será un camino largo. Lo mejor es que lleve una buena mochila, con recursos, con conocimientos del mundo, con una comunicación plena, con lengua de signos, lengua oral, paciencia, cariño. Será un trabajo en equipo. Por un lado, la familia le apoyáis y seguís haciendo de la comunicación algo divertido. Por otro lado, vuestro hijo o hija con su esfuerzo y superación. Y finalmente, sus profes y su logopeda, que completarán este equipaje tan especial. Que vaya hablando, leyendo y escribiendo es importante, pero obsesionarse en que lo consiga no es la mejor opción. Todo tiene su ritmo y su tiempo. Lo importante es que ahora disfrutéis de esta etapa y de verle crecer. ¿Cómo aprenden a hablar y a oír los niños sordos? Antes hemos dicho que los niños son diferentes y por tanto aquí tampoco hay una sola manera de hacer las cosas. Desde luego, lo primero es utilizando las ayudas técnicas más adecuadas, utilizando y de manera sistemática, no solo utilizando la ayuda, sino utilizándola de manera sistemática. Los audífonos o los implantes cocleares. Eso es lo primero, que el niño esté conectado auditivamente para poder escuchar. Y luego, pues un poco de alguna manera como cualquier otro niño, en el sentido en que lo que es importante para aprender a desarrollar el lenguaje oral o cualquier lenguaje es tener oportunidad de tener muchas interacciones con personas más competentes. Con la familia, con los padres, con otros familiares, con niños, con vecinos, con compañeros del colegio, con otros interlocutores. No, a ver, cuando nosotros nos explicaron el tema del implante, cómo iba a ser, porque la niña primero estuvo con audífonos, no funcionó, iba perdiendo audición, nos comentaron el tema del implante coclear y a nosotros vimos el cielo abierto, evidentemente, vimos una salida muy importante para ella. Entonces, bueno, en un principio con el implante, nada más ponerlo, pues te piensas que ya está, ¿no? Ya oye, pero vas viendo que no, que eso va siendo poco a poco. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque la niña, aparte que está muy integrada en el mundo también de los sordos, ella también se da cuenta, ahora que oye, que hay otro mundo y está igual de contenta también. O sea que para mí el implante coclear es un buen invento. Cuando me enteré de que mi hijo era sordo, yo ni sabía que existían los implantes cocleares, ni sabía qué era eso, ni nada, de nada, de nada. Yo soy una persona muy realista y que no me gusta darme golpazos, entonces cuando la médica me empezó a hablar del implante y que con eso iba a oír fabulosamente y que ya no iba a ser sordo, yo siempre digo, ¿sí?
vamos poquito a poco, vamos a ver lo que consigue oír con esto. La verdad es que me ha maravillado, para mí es un milagro, porque puede hablar con todo el mundo perfectamente, todo el mundo le entiende y para mí es como si a un ciego le ponen gafas que consigue ver formas, a lo mejor sin colores, pero consigue ver formas. Lo mismo es para mí el implante coclear. Hay dos tipos de ayudas técnicas. Las personas sordas nos encontramos con barreras de comunicación. Entonces, gracias a las ayudas técnicas, podemos romper esas barreras. Hay dos tipos. Están las que permiten apoyar la audición, como son los implantes cocleares o los audífonos, y luego hay otro tipo de ayudas, pues como por ejemplo el fax, el email, las luces intermitentes en casa o SVisual, el servicio de videointerpretación en lengua de signos. Una vez que hemos adaptado al niño sordo, no desaparece la pérdida. Una vez que mientras lleva el audífono, evidentemente depende de la tipología que tenga de pérdida, va a ir mejor o va a ir peor, pero su pérdida va a persistir por siempre. Y luego cuando les implantan vemos que ya les hablan como si fuera con un niño que ya entiende todo, que ya tiene un lenguaje interior, sin reflexionar que el lenguaje no está dentro, que el lenguaje se construye después de oír mucho a los que nos rodean. A ver, mi hijo está implantado de ambos oídos, pero aún así sigue siendo sordo, con lo cual creo que toda herramienta que tenga en su mano es buena para él, porque quieras que no, hay momentos en los que no va a oír. Hay momentos en los que hay mucha gente, mucho ruido, él no puede oír. Ahora que es verano, nos pasamos 5 o 6 horas en la piscina, en la playa. ¿Qué hace mi hijo si no tiene lengua de signos o si no sabe leer los labios? Se aísla, no puede ser. Mi hijo tiene que saber defenderse en todas las situaciones. Es buenísimo que sepa oír, que sepa hablar, pero tiene que saber lengua de signos, porque hay muchos momentos en los que si no se va a quedar completamente solo y aislado. Muy bien, bien. Amanda está contenta. Muy bien. Oye, con cuidado, ¿eh? No pasa Amanda. No, Amanda, se hace con cuidado, ¿eh? A este paso vamos a pasar todos aquí. Papá, aquí. Se enfada papá. ¿Cómo afecta o cómo puede afectar la lengua de signos al desarrollo de la lengua oral de los niños con implante? Bueno, en la actualidad tenemos datos que nos indican que cuando los niños sordos pequeños utilizan la lengua de signos o utilizan signos antes de que se les realice un implante coclear, esa utilización no tiene ningún efecto negativo sobre el desarrollo de las habilidades o de las competencias en lengua oral, sino incluso más bien lo contrario. A ver, hasta este momento, hasta esta etapa, lo más importante que hemos vivido con Amanda fue cuando empezó a hablar. Ahí ya, porque signaba mucho, siempre ha sido una niña muy sociable que ha jugado siempre mucho a nuestro favor, porque es muy participativa, muy comunicativa y eso nos ha ayudado mucho. Pero lo mejor ha sido cuando desde bien pequeña decía por favor y nos decía por favor y siempre lo pedía así y empezaba a comunicarse y las herramientas que tenía las empezaba a utilizar. Eso ha sido lo mejor de esta etapa, porque ahora ya habla muy bien y ya utiliza otras estrategias, pero eso fue lo más bonito de esa etapa. ¿No coche? Venga, mamá. A ver. Seguidamente, después de hacer o mientras hacemos el trabajo de estimulación auditiva, tenemos que trabajar sobre la lectura labial. Los niños sordos tienen una dificultad para recibir los mensajes vía auditiva, por lo tanto tenemos que ofrecerles apoyos visuales para que esos mensajes les lleguen de una forma más clara.
lo hacemos a través de la lectura labial y necesitan un apoyo a esa lectura labial. Nosotros utilizamos la palabra complementada, que son unos complementos manuales que ofrecen a los niños sordos la posibilidad de discriminar esos fonemas que solamente por lectura labial no son capaces de identificar porque tienen un mismo punto de articulación. Por lo tanto, estas posiciones de la mano hacen que ellos sean capaces de discriminar estos fonemas. ¿Durante cuánto tiempo tienen que ir al logopeda los niños en la etapa infantil? Bueno, pues el logopeda es un profesional, una persona que es experta en la intervención del lenguaje en general y que de alguna manera acompaña a los padres en este proceso de ayudar a construir o a desarrollar la lengua oral con todo lo que eso significa en los niños sordos. Esos procesos son procesos largos, no son procesos que duren 3 meses y ya hemos acabado con el logopeda. Entonces, digamos que en la medida en que los niños necesitan tiempo para construir ese lenguaje, van a necesitar posiblemente la ayuda de profesionales externos como el logopeda, pero siempre en muy estrecha colaboración con los padres. ¿La tendré que llevar al logopeda? ¿Es realmente necesario? ¿Qué podemos hacer la familia? Quizás os resultan familiares estas dudas. La logopeda es la que enseña a vuestros hijos e hijas los sonidos de los animales, a distinguir casa de caja, a aprender las letras, a descifrar los sonidos familiares, a comprender el mensaje, a leer, a escribir. Están ahí para apoyar y enseñar a vuestro hijo e hija el mundo de las palabras, haciendo que este esfuerzo sea más llevadero y divertido. Estos profesionales se adaptan a las características de cada niño o niña. De esta forma, familia y profesionales hacéis posible que vuestra niña o niño saque lo mejor de sí mismo. En esta misma colección, el DVD 3, Mi hijo sordo lee y escribe, os dará más ideas para hacer de esta tarea todo un éxito. En el caso de la elección del logopeda, pues de alguna manera los criterios, a mi modo de ver, más importantes serían, por una parte, que sea un profesional con experiencia en el trabajo con niños sordos, y por otra parte, que el enfoque de trabajo que tenga sea un enfoque que no pierda de vista todo lo que es la comunicación y el desarrollo el desarrollo del lenguaje a partir de la comunicación, y que sea un enfoque en el que la familia tenga un papel importante. En el colegio del niño los logopedas son de una cercanía increíble, y luego cualquier padre siempre te ayuda, cualquier pregunta que tengas te la responde. También el ver a los niños mayores, a lo mejor a los adolescentes, he hablado con ellos y les he preguntado alguna vez, oye, ¿cómo viviste esto? O ¿cómo hiciste tú esto? Y tampoco tienen nunca ningún problema en responderte, y eso ayuda muchísimo porque esa experiencia lo han pasado igual que tú y muy cercano. Una primera fase sería una estimulación auditiva que haríamos sobre la base de su prótesis, bien sea un audífono o bien sea un implante, y
Esta parte de estimulación auditiva tiene distintas fases. La primera fase sería que el niño detectara la presencia o ausencia del sonido. En una segunda parte, que el niño fuera capaz de discriminar de qué sonido se trata, si se trata de un sonido de un tambor, un sonido de una trompeta. Pasaríamos a una siguiente fase de identificar, una siguiente fase de reconocer y por último pasaríamos a la fase más compleja, que sería la fase de comprender, comprender esos mensajes hablados de una forma completa. No, hay muchas veces que no la entiendo, o sea, es que, por ejemplo, palabras que está aprendiendo nuevas o palabras que ha aprendido en logopedia y que ella me intenta transmitir y que yo todavía no conozco bien y bueno, intento reforzar con bimodal, a ver si le pregunto, ¿es un camión? ¿Es un perro? Y entonces ahí intentamos crear un poco y a veces ella con el signo me comunica lo que me quiere pedir. Luego ya empecé a hablar con médicos, me hablaron del implante coclear, empecé a hablar con logopedas. Enseguida a los 7 meses empezó con logopedas para que él se pudiera comunicar, aunque fuera con el signo de pío pío, yo que sé, la luz, no sé qué, era un bebé, nada, muy chiquitín. Pero bueno, eso ya me sirvió para irme comunicando con él. Cada respuesta era una alegría, además es que me decía guau guau y para mí era, vamos, increíble, como si me dijera la enciclopedia entera. Y bueno, luego ya le implantamos con 11 meses enseguida y el trabajo pues fue día a día, cada respuesta auditiva o poco a poco. No, si cuando el logopeda nos manda cosas para hacer con la niña, a nosotros nos encanta. De hecho, yo muchas veces le pregunto qué puedo hacer con ella en casa, porque evidentemente pienso que ahora es la edad de aprender y de poder trabajar con ella. Y quién mejor que el logopeda para darte instrucciones de cómo, qué cuentos, qué juegos hacer con ella. Y evidentemente si lo llevamos a cabo. ¿De qué manera puede la familia apoyar el trabajo del logopeda? Tiene que ser una intervención, un trabajo muy en colaboración, muy conjunto, porque el logopeda es importante, es un profesional que es experto y que tiene una serie de conocimientos y de estrategias para poder favorecer la construcción, el desarrollo del lenguaje de los niños sordos, pero está en poco tiempo con los niños. Los que están más tiempo, y sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, en interacción diaria con los niños son su familia, sus padres, sus abuelos, sus primos, los cuidadores, las personas de referencia. Y además son las personas afectivamente importantes para el niño. Y el lenguaje y el desarrollo y el aprendizaje del lenguaje no es algo que esté separado del desarrollo social y del desarrollo emocional. Cuando la logopeda me pide que haga un ejercicio especial con el niño, por supuesto lo intento hacer. Intento siempre convertirlo en un juego porque yo separo mucho que yo soy madre y ella es logopeda, yo no soy una profesional. Entonces intento meter lo que ella me explica siempre dentro del juego. Además no quiero que mi hijo me vea como una profesora ni que me ponga a trabajar con él. No, él llega del cole ya muchas horas, ha trabajado mucho y esto es su casa y es para jugar y para estar a gusto, no para estar trabajando todo el rato. Entonces intento siempre integrarlo dentro de lo que es nuestra relación o del juego. Nunca ponerme con él con un cuaderno, a ver, está la P, está la no sé qué, no me gusta. Eso no quiere decir que los papás en casa hagan exactamente lo mismo que hacemos nosotros en las sesiones. Es más, no es adecuado que los papás se conviertan o asuman
el rol del logopeda. Siguen siendo los papás y tienen que asumir un rol de afectivo, de trabajar con sus hijos pues sobre sus contextos cercanos, de jugar como jugarían con cualquier niño oyente, jugar en las edades más tempranas pues con la cocinita, asumiendo el papel de papá, de mamá, de le doy de comer al bebé o el papel de médico que cura al niño que se ha caído. Esos son los juegos o las ideas que nosotros aconsejamos a los padres que hagan con sus hijos, sobre todo en contextos de comunicación naturales. No, a Elena siempre le ha encantado mucho ir al logopeda. Ella sabe, o sea, se lo pasa genial porque el logopeda es, yo no sé si es la logopeda o es porque es así, ir allí es ir a jugar, a aprender, y ella nunca ha dicho que no, siempre ha ido súper contenta. Cuando un niño no quiere ir al logopeda, lo primero que hay que hacer es preguntarse por qué. ¿Qué está pasando? ¿Está demasiado cansado? ¿Le estamos sometiendo a un programa de actividades que a lo mejor empieza a las 7:30 o a las 8 de la mañana cuando lo dejamos en la escuela infantil y que acaba a las 5 de la tarde cuando lo vamos a recoger, y de ahí lo llevamos con todo el estrés que tenemos encima porque hemos estado trabajando y corriendo, sobre todo en una gran ciudad? Y lo llevamos de nuevo a otra situación que para nosotros también es estresante. Es que el niño está cansado, que necesita dormir, que necesita estar con su mamá o con su papá o con sus hermanos o un rato en el parque. A lo mejor es eso por lo que el niño se queja o por lo que el niño protesta para ir al logopeda. O bien a lo mejor es que la situación que se plantea en la sesión de logopedia no le resulta gratificante o le resulta demasiado demandante, demasiado estresante. O sea, ¿cuál es el enfoque comunicativo o de intervención que tiene ese profesional? Porque a lo mejor eso también puede ser todos los factores. Así que lo primero que habría que hacer es preguntarse por qué puede estar pasando esto, y a lo mejor en cada caso encontramos una respuesta diferente. Cuando juegan, desarrollan su imaginación, manejan sus deditos, adquieren nuevas destrezas, inventan, conocen el mundo y sobre todo se lo pasan fenomenal. Son motivos más que suficientes para dar al juego un protagonismo especial en esta etapa de 0 a 6 años. Recordad que sí, son sordos, pero sobre todo son niños y niñas, y como cualquier otro niño, necesitan jugar, experimentar, conocer y divertirse jugando, y que en el día haya un rato para que lo dediquen a jugar. Todos los juguetes pueden ser igual de buenos, lo importante es que sean adecuados para su edad y sobre todo que les gusten. Es importante que conozcáis sus capacidades, sus gustos y preferencias para poder elegir juguetes adecuados. Además, pueden ser muy enriquecedores para niños y niñas sordos o con deficiencia auditiva los juguetes que producen vibración o efectos visuales. Podéis consultar la guía de juegos y juguetes de AIJU, Instituto Tecnológico del Juguete, así como CEAPAT, para poder ver más recursos de juguetes. ¿Qué hacéis, chicos? Hola. A mí jugar solo con mi hijo, cuando juego solo me gustan mucho los cuentos, me encantan. Nos reímos mucho y siempre cuento los cuentos a mi manera, nunca los voy leyendo. Entonces pues igual jugamos a cosas escondidas o jugamos a adivinanzas, cualquier situación con un cuento es buena. Y normalmente mi hijo juega en grupo, son 4 hermanos, todos de las mismas edades y están todos revueltos, no hay una diferenciación especial con él. Pues es que el juguete preferido de Amanda soy yo. Y no, a ver, que no se me malentienda, no es presumir, es que es con quien mejor se lo pasa y es con quien mejor me lo pasa yo. Bueno, el juego en general
El juego simbólico es uno de los tipos de juego, ¿vale? Pero el juego en general es algo absolutamente fundamental para los niños y para su desarrollo. Es la manera, en realidad, una de las principales maneras en que se apropian del mundo, en que se desarrollan, en que aprenden. Es un eje de desarrollo absolutamente fundamental. Y dentro del juego, que va pasando por distintas fases, el juego simbólico tiene una importancia particular, porque en el juego simbólico los niños empiezan a representar la realidad, es decir, a manipularla en ausencia de la realidad, a hacer como si en ausencia de esa realidad. Hacen como si el bloque de madera fuera un avión y volara por los aires. Hacen como si ellos fueran el maestro que estuviera diciendo lo que tienen que hacer a los niños, o el papá que está jugando con el niño. Hacen como si el médico les estuviera haciendo la audiometría. Entonces, a través del juego simbólico, los niños elaboran muchas experiencias, luego tiene un elemento, un factor emocional muy importante. Yo pienso que todos los juegos son buenos para practicar el lenguaje, tanto como si juegas a los bebés que le cambias la ropa, que se hacen pis, como si juegas con los animales que van por el campo, que todos los juegos sirven para aprender el lenguaje oral. Ninguno. No tenemos ningún juguete especial. De hecho, juega con los juguetes que tenía su hermana de cuando era pequeña, u otros juguetes que le han ido regalando, pero que no le gustan mucho. O sea, me llamó la atención. Le gustan mucho los volantes estos de coches con sonidos y con luces, pero además lo escucha. O sea, me llama la atención porque le gustan mucho los juguetes con música y con sonidos, que yo al principio pensé que no los iba a escuchar y que iba a ser una tontería regalárselos, pero no. Al final son los que más le gustan. Y por otra parte también tiene un componente cognitivo muy importante, porque el niño, insisto, manipula mentalmente la realidad en ausencia de esa realidad. Así que es fundamental para el desarrollo en todos los aspectos, para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo social y para el desarrollo emocional de los niños. Yo con mi hijo juego como un niño completamente normal. Lo único que intento usar mucho es el bimodal y la palabra complementada, porque sé que a él le ayuda. Por ejemplo, por la noche me gusta muchísimo quitarle los aparatos y le cuento los cuentos únicamente pues, utilizando eso, bimodal y palabra complementada únicamente. Y de cara a cara, para que él no pierda lectura labial y siempre se pueda manejar. Por lo demás, juego a los coches, juego a las construcciones, el balón, todo exactamente igual que con cualquier otro niño. Javi, ¿el coche? Educar a un hijo o una hija no resulta tarea fácil, y parece que eso se complica cuando aparece una invitada con la que no contabais, la sordera. La educación perfecta no existe, sobre todo si la consideramos como un conjunto de normas utilizadas como una receta. En esta primera infancia están descubriendo muchas cosas, aprenden, se equivocan, se caen y se vuelven a levantar. Todavía no saben qué es lo que está bien, lo que está mal. Por eso es importante que en casa haya que respetar unas normas, las que mamá y papá hayáis elegido. Es importante que estas normas las cumplan todos y todas, sin sobreproteger a vuestra hija o hijo por ser sordo. Esto les permitirá crecer felices y seguros. Decirles que no también es una forma de decirles te quiero. Es una autoridad que se va a ir delegando en función de la autonomía del niño, se va a ir delegando en función de la edad del niño.
Tú, según van siendo mayores, vas delegando en ellos, pero al principio es unos límites que contienen. Cuando trabajamos en grupo, los papás siempre dicen que es muy difícil, no les obedecen, no les hacen caso. Entonces hay dos pilares: uno, la comunicación, el tener un código para poder informar a los niños de lo que pueden y de lo que no pueden hacer, y dos, criterios, legalizar que los padres tienen ese poder, esa autoridad que van a ir delegando, pero que la tienen que realizar. En la cocina, por ejemplo, jugando con nosotros, o sea, cuando a ella le gusta mucho cocinar, ponerse a cocinar conmigo, entonces a la hora de partir, pues yo tenía que explicarle que ya no podía usar el cuchillo porque era muy pequeña, pero claro, ella me veía a mí y decía, ¿por qué tú y yo no? Yo creo que tanto los niños sordos como los niños oyentes necesitan límites en su vida. O sea, los límites, sin límites no podemos ser felices, porque en la sociedad hay límites y tenemos que aprender a respetarlos. Si transgredimos los límites constantemente, las consecuencias negativas nos van a hacer ser infelices. Entonces eso se tiene que aprender desde pequeño. Los límites nos ayudan a crecer, nos ayudan a respetar, nos ayudan a madurar y sobre todo nos ayudan a tener una imagen de nosotros mismos capaces de desarrollar cualquier tipo de actividad, porque sé hasta dónde puedo llegar. Entonces, desde ese punto de vista, los límites son necesarios, importantes para todos los niños, para todos. Entonces, alguna pequeña instrucción que nosotros le damos a los padres, por ejemplo, les decimos, a la hora de poner un límite, hay que ponerlo con firmeza y con afecto. No, y no de una forma arbitraria. Hoy que estoy tranquila te dejo hacer, pero mañana que estoy muy intranquila y con muchos nervios te pongo el límite sin ningún criterio, porque si no volvemos locos a los niños. Hay que tener cierto criterio a la hora de ponerlo, no dejar unas veces, otras veces no. Al principio, vamos, es que ni siquiera pensamos en qué normas íbamos a poner, ni cómo íbamos a educar a Amanda, ni qué línea íbamos a seguir. O sea, lo primero era operarla, aprender signos, a ver cómo se desarrolla, a ver cómo acepta el implante, a ver cómo evoluciona. Ahora hay que ir a logopedia, ahora hay que ir... Y de ese tema nos olvidamos, sinceramente. Ahora que Amanda es más mayor y empieza a demandar y a pedir, nos dimos cuenta de que Amanda estaba mimada, estaba consentida y que había que empezar a meterse con ese tema. Y bueno, pues nos sentamos, lo hablamos y dijimos, bueno, pues esto lo queremos, esto no lo queremos, y a partir de ahí pues empezamos. Pues yo les aconsejaría a otros padres que las normas son las mismas. O sea, si hay varios hermanos y uno solo es el que tiene un problema de audición, no tienen por qué tener unas normas diferentes. Bueno, a lo mejor tiene que tener un cuidado diferente de que cuando sea más mayor tendrá que cuidar su audífono, su implante, o saber que si se va a meter en la piscina se lo tiene que quitar. Puede ser lo único que tenga que hacer especial respecto a los demás, pero las normas son las mismas para todos. Sobre todo intentar que el niño no se dé cuenta de que te puede utilizar como arma es que pobre de mí, soy sordo y mi hermano no. Tú eres igual que ese y tienes que hacer las mismas cosas que ese, no hay más. Nosotros vemos que los padres dejan, repiten, no hagas esto, 20 veces, pero y al final están enfadados, castigan al niño, luego les entra mucha culpa a los padres por haberse enfadado tanto con el niño ya no sabe por qué me han castigado, si era tan importante, por qué no me lo han dicho antes. Luego, como nos da mucha pena, les quitamos el castigo rápidamente. Entonces, primero, hacerlo con firmeza y con afecto, no arbitrario y a tiempo, antes de estar enfadados. Simplemente, pues en muchas ocasiones, pues sí sé que se ven perdidos, pero al igual que las familias oyentes, a la hora de, sobre todo temas de obedecer, ¿no? Pues le digo que recoja los juguetes y no obedece.
claro, no obedece. Porque al final acaba la mamá recogiendo los juguetes, o porque no sabe dónde tiene que guardarlos, o porque no ha entendido la norma. Entonces empezamos desde el principio. ¿Hemos entendido la norma? Sí. ¿Sabemos que el niño es capaz de realizar la actividad de guardar? Sí. ¿No la realiza porque él ha aprendido que aunque no la realice no pasa nada? Si vemos que ahí está el problema, orientamos a las familias hacia poner los límites de una forma más constante y desde el punto de vista flexible. O sea, un límite se pone y se puede quitar, pero que se puede quitar cuando ya se ha aprendido. No se quita y se pone en relación al momento, no, se pone, hay que guardar y hay que guardar. Y cuando yo he aprendido a guardar, porque un día no guarde no pasa nada, pero no es un día guardo, otro día no guardo. Pasa lo mismo con el baño, pasa lo mismo con las comidas. Intentemos que cualquier hábito lo hagamos lo más natural y normalizado posible. Los niños hacen muchas cosas y nos ven orgullosos y decimos, ¡ah, qué bien, has hecho esto porque eres mayor! ¡Qué orgulloso me siento de ti! Tirar de las posibilidades. Si está en plena rabieta va a cerrar los ojos y no vamos a poder dialogar con él. Pero una vez pasada la rabieta, sí podremos informar de lo que ha pasado. Reconociendo que él también lo ha pasado mal, reconociendo, ¡ay, entiendo que tú esto no te ha gustado, pero había que hacerlo! Son etapas que hay que pasar y, bueno, forman parte del crecimiento. Las rabietas son la manera que tienen los niños y niñas de deciros que no entienden por qué ahora no pueden comer ese caramelo, por qué no está bien pegar al hermanito o por qué hay que comérselo todo. Están aprendiendo cómo comportarse en la vida y a veces no entienden las normas que ponen mamá y papá. Recordad que vosotros sois un equipo, intentando hacer siempre lo mismo. Lo que ahora os parece tan complicado, en realidad no lo es tanto, y podéis hacerlo fenomenal. Además, las rabietas no van a durar toda la vida. Bueno, te sientes mal, fatal y sobre todo con mucha vergüenza. Pero vamos, yo me he sentido igual de mal cuando las ha tenido Javier como cuando las ha tenido Lucía. Yo creo que a veces me he sentido observada por otra gente de decir, madre mía, vaya pieza de madre. Pero en las pataletas, si se han tirado al suelo y se han puesto a berrear, en el suelo se han quedado y yo les digo a los dos, cuando se os pase, me decís lo que queráis. Las rabietas es un tema muy frecuente, ¿eh? Siempre hemos visto niños tirados en el suelo, chillando, gritando. ¿Por qué? Pues porque no le hemos comprado algo, porque se han antojado de cualquier cosa que han visto y se han puesto a llorar y a chillar. También a veces porque están muy cansados y no entienden las situaciones. Y con el tema, por ejemplo, los niños sordos, sobre todo, se quitan los implantes, se quitan los audífonos, además miran a los papás, les echan también como un pulso, decir, mira, me estoy enfadado y como esto sé que te importa mucho, lo voy a tirar. Entonces, ¿qué hacer? Aparte de cuando está en plena rabieta, retirarle la atención y estas orientaciones que son muy generales, podríamos también adelantarnos un poco a los chavales, prevenir esas rabietas. Los padres tienen dificultades a veces para controlar las rabietas de niños sordos y de niños oyentes. O sea, las rabietas son difíciles de controlar. Hay que tener mucha paciencia y hay que saber ponernos en nuestro sitio. Y es verdad que los padres a veces acumulan unos sentimientos de culpa. Por ejemplo, un ejemplo concreto. Un niño quiere un juguete. Ese día se ha portado muy bien en el cole, la maestra le ha dicho que ha hecho todo muy bien y quiere un juguete. Y la madre considera que no le tiene que dar ese juguete porque tiene muchos. Entonces el niño se enfada, llora, patalea, se tira al suelo y la madre ve que las personas le miran, que la gente dice pobrecito y acaba comprando ese juguete. El niño ha aprendido que si yo hago esto, mamá compra mi juguete. Pues mira,
Claro, también depende de cómo te pille en el momento y por qué haya sido la rabieta, pero en general no ponerse nerviosos es lo más importante. Calmar a Álvaro es difícil. Hay veces que efectivamente se mete dentro de una de esas perras o rabietas y es difícil controlarle, pero en general si tú les dejas un tiempo y les dejas que se tranquilicen, luego puedes hablar con ellos. Hay que dejarles un tiempo, no te puedes meter en medio de la rabieta porque no vas a conseguir nada. Pero situaciones especiales no hay. Porque los niños se cansan, los niños a veces están muy dormidos, entonces cualquier indicación que le decimos de vámonos a casa, ellos están ya tan agotados que cogen la rabieta. Esto tiene que ver con también el tema de los límites. Si nosotros con tranquilidad, sin ponernos nerviosos, le decimos toca irnos a casa y lo decimos con firmeza, el niño al principio puede que diga que no, pero si nos mantenemos con firmeza, al final lo acepta. En las familias se aprende a crecer y a disfrutar de la vida. Tener una hija o hijo sordo es una buena oportunidad para descubrir otra forma de ver el mundo. Una oportunidad para afrontar en familia nuevos retos, compartir 2 lenguas, ver crecer feliz a tu hijo o hija entre otros niños y niñas oyentes y sordos. Lo importante es no tener miedo a la hora de comunicarse con ellos y ellas, y que les miréis como lo que son, niños y niñas con infinidad de potenciales. Si confiáis en sus capacidades y en su autonomía, vuestros hijos e hijas se sentirán también más capaces, y vosotros, papás y mamás, os sentiréis más seguros, os sentiréis como lo que ya sois, los mejores padres y madres para vuestros hijos e hijas. Y no olvidéis que tenéis un espacio hecho para vosotros en la página web www.mihijosordo.org, donde esperamos que toda la familia encontréis un mundo de respuestas a vuestras dudas. Mamá. A ver, yo desde el momento que me enteré, ya he dicho, el primer momento fue muy duro, ¿vale? Y desde ese momento reaccioné y para mí ya cada respuesta que me daba era una alegría. O sea, es un niño que me ha dado muchísimas satisfacciones desde el principio. Sobre todo que sea feliz. Aunque en estos 2 años hemos visto que el niño, otra cosa no, pero feliz es un montón. Y no sé, te vas adaptando a la normalidad diferente de la vida. Pues a riesgo de resultar cursi, la pregunta es, yo creo que honestidad y afecto y respeto. Lo primero, respeto. Respeto siempre, siempre, siempre. Para ir por la vida hay que ir respetando. Y el cariño. Es que el cariño te lo da todo. Es que si eso lo tienes por bandera, lo demás sale solo. Han cambiado mucho. Ahora ya preocupaciones mínimas, porque sabemos que la niña puede salir adelante perfectamente y preocupaciones no tengo ahora mismo ninguna. En el colegio. Aquí. Jugar, escribir, hacer puzzles, dibujar en la pizarra. Con los coches. Los puzzles. Los juegos de construcción, los juguetes de colores. Mira.